saludarte. Paco, al contrario, gracias a ti, a TVC Noticias. Estoy a tus órdenes, con mucho gusto. A ver, me imagino que alcanzaste a escuchar un poco de esta información sobre la ley Banxico. ¿Qué va a pasar con ella? Estamos por arrancar ya la legislatura, las sesiones. ¿Qué va a pasar? Esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal ha sido aprobada ya por los senadores, no solo de Morena, hay que decirlo, senadores del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido Verde Ecologista, del PT, del PES. La mayoría votamos a favor de esta reforma porque es un mensaje claro, contundente a favor de los migrantes trabajadores mexicanos. Es una reforma que ayuda y beneficia a los micro, pequeños, medianos empresarios del sector turístico en todo nuestro país y porque ayuda y beneficia sin duda la economía de la frontera norte y la frontera sur de México. Esta etapa que tenemos de coordinación, de respeto pleno con el trabajo de la colegisladora, debo decirte que acordaron tanto el coordinador de los diputados, el diputado Ignacio Mier, como el senador Ricardo Monreal, tener una vinculación para acompañarlos en lo que será el Parlamento abierto. Hay una convocatoria el día lunes y martes para escuchar a los sectores productivos migrantes, para escuchar a los empresarios del sector turístico y para también escuchar, desde luego, voces del sector financiero. Es necesario entender, como lo ha dicho el presidente de la República, que es un exceso hablar de que se violenta la autonomía del Banco de México y es necesario que se entienda que las instituciones financieras, los entes autónomos que hay en nuestro país deben de privilegiar el interés público y esta ley es de interés público. A ver, déjame preguntarte esto. Estabas hablando de los entes, de los bancos. Más allá de esto que ha externado el propio gobernador del Banco de México, de que se violenta la autonomía del Banco Central, este tema de quitarles esa responsabilidad a los bancos de tener que depurar la moneda extranjera, los billetes, el dinero que llega a México y evitar con ello el lavado de dinero. No estamos abriéndole una cancha muy amplia a bancos que tan solo hace apenas unos días fueron sancionados, muchos de ellos por la COFECE, por estar jugando con el tema de los bonos. Al contrario, le diría que la COFECE, con la investigación que nos tiene que entregar en el Senado, seguramente va a poner en evidencia, contrario a lo que sostiene el gobernador del Banco de México, que la única forma de garantizar que las transacciones electrónicas estén libres de posibles actos ilícitos, la COFECE ha demostrado que el Banco de México se quedó callado ante los actos ilícitos, la presunción de delitos de cuello blanco que realizaron estos bancos, los grandes bancos de México que manipularon la emisión de bonos de deuda y que generaron un enorme fraude a los mexicanos en general. Lo que te puedo decir con claridad, y como lo ha dicho el propio presidente Andrés Manuel hace cerca de un mes, comentó lo que a él le ha pasado. ¿Cómo es posible que el Banco de México se negó a repatriar dólares producto de los decomisos que se vuelven recursos, monedas, valores que se decomisan al crimen organizado? Obviamente, como en México, en todo el mundo, esos recursos se pueden ocupar y el Banco de México, que no tiene la menor sensibilidad ni el menor sentido social, le negó al gobierno de la República. Eso no sería, discúlpame Alejandro, eso que estás mencionando no sería lavar esos dólares para meterlos al curso legal. No, y no, te voy a decir por qué. Su procedencia es ilícita. En todo el mundo,
los recursos de procedencia ilícita que se decomisan, valores, joyas, terrenos, bienes, mobiliario, monedas, los países decomisan, ese dinero se convierte en dinero del Estado-nación y el Estado-nación puede ocuparlos. En México, el gobierno del Banco de México, insensible, no permitió que se usaran para atender el COVID 500 millones de pesos en dólares. Eso es distinto. Eso nada tiene que ver con actos delictivos. Es la formalidad de una incautación. Hay leyes internacionales que lo permiten en Europa, en Asia, en África, en Estados Unidos, en América Latina, y nada tiene que ver con actividades del crimen organizado. Lo que sí es un delito y donde sí hay omisión es en el silencio que guardó el Banco de México frente a la manipulación que hicieron 7 bancos y 11 empresas que manipularon los bonos de la deuda. Ahí sí podría haber omisión, colusión o responsabilidad del Banco de México, porque ellos deben de regular la conducta financiera de los bancos. Eso es totalmente distinto, ¿eh? Había yo escuchado, y sacaste tú ahorita el tema, Alejandro, escuché que decías, y me llamó la atención una acusación muy seria en torno a que la COFECE y el Banco de México tienen vínculos con el narcotráfico. Podría haber, el concepto es presunción, no estoy acusando, presunción de omisión. El Banco de México está obligado, como institución reguladora, a conocer el funcionamiento de los bancos que compran bonos de deuda. Pero eso es muy distinto bancos, a tener vínculos, Alejandro. Leía yo y escuchaba yo cómplices del cártel de los bancos. Eso es lo que escribió un medio de comunicación. Lo que yo te digo, confirmo y afirmo es que podría haber actos de omisión frente a lo que la COFECE ha puesto en evidencia. No sé quién se pueda atrever a defender a un banco que violenta la compraventa de bonos de la deuda en nuestro país. ¿Quién podría estar defendiendo a un banco que hace negocios ilícitos que podrían incurrir en delitos de cuello blanco con miles de millones de pesos? Por eso, precisamente por eso, Paco, estamos pidiendo a la COFECE que nos entregue el expediente para analizar a fondo cuáles fueron las motivaciones para tener una sanción tan mínima contra 7 bancos y 11 empresas que manipularon multimillonario con una multa ridícula. Multimillonario, el desfalco con una multa ridícula. Déjame hacerte una última pregunta porque el tiempo se me va y quisiera retomar el tema de la ley Banxico. El secretario de Hacienda ha marcado que trae con la propuesta de traer un producto bancario que haría innecesaria la reforma. Bienvenida cualquier propuesta que pueda enriquecer la iniciativa que presentó el senador Monreal y que aprobamos los senadores. Nosotros respetamos el trabajo de la colegisladora, de las y los diputados, y estaremos atentos. Yo seguiré esperando cuando quiera el señor secretario poder escuchar el planteamiento que él tiene. He hablado con el señor secretario de Hacienda, he hablado con el gobernador del Banco de México, y lo único que les queremos recordar a los dos, con mucho respeto,
es que escuchen la postura clara, contundente del presidente de la República a favor de la comunidad migrante, a favor del sector turístico y a favor de las actividades comerciales de la frontera norte y la frontera sur. Quiero concluir, si me permites, Paco, diciendo con claridad, represento como senador de la República a uno de los 5 estados con mayor poblanos mexicanos en la Unión Americana, y para la comunidad migrante es ofensivo y no es aceptable el querer endosar en el trayecto de el ingreso que se hace en noviembre, diciembre y enero y mayo y junio de más de 5 millones de mexicanos que tienen que regresar a su país por alguna circunstancia, que traen dólares. Es lastimoso, es inaceptable, es grosero que se señale que podrían ellos generar vínculos con actividades delictivas. El gobernador del Banco de México sabe dónde está la ruta de los recursos ilícitos, que actúe en el marco de la autonomía que él tiene, pero que no le endose a la comunidad migrante una situación de esta naturaleza. La comunidad migrante aporta al país al año 900,000 millones de pesos, y lo menos que podemos hacer es tener una conducta respetuosa para los trabajadores migrantes que están en la Unión Americana, nuestros hermanos mexicanos. Sí, sin duda, y también hay que respetar las instituciones y el prestigio que tiene tanto el país como el Banco de México. Alejandro, te agradezco mucho, estaremos pendientes a partir del lunes, arranca todos estos temas y ya tendremos oportunidad de volver a platicar, si me lo permites. Estoy para servirte, Paco, a tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tiene